¿Realmente existieron los monstruos marinos? En este video lo descubrirás. Muchos de ustedes han oído historias sobre la existencia de monstruos marinos que habitan las más profundas aguas oceánicas, desde historias de antiguos pescadores hasta videos o imágenes virales que circulan por internet. Pues bien, aunque parezca increíble, las imágenes que vas a poder ver aquí son reales, seres que parecen venidos de otros planetas, pero viven en el nuestro. Eso sí, a cientos de metros en las profundidades del mar, donde pocos han podido llegar. Repasemos un poco las leyendas sobre los monstruos marinos a lo largo de la historia. Y es que este término se ha acuñado a seres y criaturas acuáticas de origen desconocido para la ciencia, monstruos que por su descomunal tamaño o su extraña presencia han suscitado la curiosidad de muchos y la oportunidad de otros de promulgar el avistamiento de alguno de ellos, en cierta ocasión. Marineros y pescadores del ancho mar cuentan historias sobre este tipo de criaturas terroríficas que horrorizaban a todo aquel que se atreviera a cruzar las líneas de su territorio. Es por ello que decenas de leyendas han sobrevolado la imaginación, o no, de muchos marineros que aseguraban haber visto un increíble monstruo surgiendo de las profundidades del mar. Entonces, ¿cuáles son los monstruos marinos más famosos de la historia? Según rezan las leyendas, han existido muchos y populares monstruos marinos que han acechado a los distintos habitantes en cada época. Les presentamos la lista de monstruos del mar más populares. Dunkleosteus. Las distintas especies de Dunkleosteus, peces del grupo de los placodermos, se comportaban como superdepredadores. Cazaban peces, moluscos, crustáceos y en general cualquier animal que se le pusiera a tiro. El único rival de un Dunkleosteus era otro Dunkleosteus más grande. De hecho, tenían tendencias caníbales. Sin embargo, había diferencias de comportamiento respecto a los que nos encontramos hoy en día. En aquella época la geografía era muy distinta, y por lo tanto también lo eran las corrientes. Había grandes extensiones de mar cuyas aguas profundas quedaban estancadas, lo que sumado a la ausencia de luz solar a causa de la profundidad y ausencia de fotosíntesis, convertía los fondos marinos en lugares anóxicos, es decir, sin oxígeno. Prácticamente todos los animales marinos de este periodo respiraban el oxígeno disuelto en el agua, por lo que, a diferencia de lo que sucede en la actualidad, durante el Devónico los animales no se adentraban a las profundidades, y el Dunkleosteus no era la excepción. Habitaba cerca de la superficie, allí donde la luz del sol llegaba, y se extendía por los mares al suroeste del continente Euroamérica, hasta las costas de Gondwana. Se cree que podía llegar a vivir y cazar en mar abierto, aunque esos lugares la fosilización es muy rara, lo que hace muy difícil de confirmar. Sarcosuchus fue descubierto originalmente en 1869, pero fue clasificado como una especie de cocodrilo. Luego fue redescubierto por Brønstam Tanked en 1966, en una expedición en Nigeria. Y la especie descubierta fue Sarcosuchus imperator, y más tarde la especie Crocodylus arti fue reclasificada como Sarcosuchus arti. El Sarcosuchus era un animal bastante grande, de hecho el cocodrilo más grande de la historia, adelante del Deinosuchus. Medía 11.5 metros de largo, con un cráneo de 1.78 metros de largo, lo suficientemente grande como para que quepa un ser humano entero en su boca. Tenía dientes afilados en la mandíbula superior, para agarrar las presas como los peces. También cazaba dinosaurios escondiéndose en el agua y saltando sobre su presa con las fauces abiertas. Tras esto se la llevaba al agua con la que se ahogaba, y luego se la comía en la tierra debido a su gran tamaño. Cazaba herbívoros como el Ouranosaurus, e incluso carnívoros como el Suchomimus o los Spinosaurus. Se cree que tenía una vida larga y que tardaba 20 años en alcanzar la madurez sexual, y 30 años en alcanzar su tamaño máximo. Su cuerpo estaba cubierto de una armadura. Su temperatura dependía del entorno. El Sarcosuchus tenía que sumergirse en el agua para refrescarse y salir a tierra con la boca abierta para calentarse. Cuando abría sus enormes fauces de par en par, el aire le refrigeraba los tejidos de la mandíbula, que estaban bien irrigados, lo cual ayudaba a bajar aún más eficazmente la temperatura. Competía con Spinosaurus por los gigantescos peces que había en ese entonces. Tiburón anguila. Los 300 dientes del tiburón pueden parecer amenazantes, pero son la perdición de los peces y calamares de los que se alimentan. Los tiburones anguilas, como los tiburones modernos, tienen una mandíbula articulada para poder atrapar grandes presas en sus dientes con forma de aguja. En un comunicado del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera, los investigadores a bordo del barco describieron al tiburón. Tiene un cuerpo largo y delgado y una cabeza que recuerda a la de una serpiente. También señalaron que no se sabe mucho sobre esta especie a la que raramente vemos. La han descubierto en el Atlántico y en las aguas frente a las costas de Japón y Australia. Como el tiburón habita a gran profundidad, los científicos no están seguros de cuántos ejemplares componen parte de su población. En 2007 se produjo un avistamiento incluso más extraño de un tiburón anguila. Unos pescadores vieron al animal vivo en Australia,
Los científicos creían que nadaba en la superficie porque estaba enfermo o herido, y el pez murió poco tiempo después de ser trasladado a un parque marino. Depredador X. Analizando más de 20.000 fragmentos de su esqueleto, los paleontólogos han llegado a la conclusión de que el animal era un pliosaurio jurásico de 15 metros de envergadura, pesaba 45 toneladas y su cabeza doblaba el tamaño a la de un Tyrannosaurus Rex. Además, en su mandíbula contaba con dientes de más de 30 centímetros de largo y su mordedura era 10 veces más potente que la de cualquier animal moderno. En cuanto a su cerebro, los escáneres revelaron que era pequeño y alargado, pero especializado para convertir al reptil en una auténtica máquina de matar. En definitiva, el pliosaurio era el terror de los mares jurásicos, hace más de 140 millones de años, capaz de tragarse de un solo bocado a un animal del tamaño de un coche. Leviatán. El leviatán es una gran criatura acuática de cierta clase. La Biblia se refiere a él como una bestia temible que tiene una ferocidad monstruosa y un gran poder. La palabra hebrea para leviatán tiene el significado de la raíz de enrollado o retorcido. Isaías capítulo 27 versículo 1 habla de leviatán, la serpiente que se mueve con una gran rapidez, la serpiente que se retuerce y se enrolla, dragón del mar. Lo que sea que este monstruo del mar es o era, su fuerza y naturaleza salvaje eran bien conocidas. Hay un número de referencias al leviatán en el Antiguo Testamento. La mayoría de los pasajes describen al leviatán como una criatura real, familiar para la gente, que por supuesto mantenía su distancia, por su reputación, aunque no por vista. En el Salmo 104, versículo 25 al 26, se alaba a Dios como aquel que creó el hábitat para el leviatán. Allí está el océano, ancho e inmenso, rebosando de toda clase de vida, especies tanto grandes como pequeñas. Miren los barcos que pasan navegando, y el leviatán, al cual hiciste para que juegue en el mar. Solo un gran dios pudo haber creado el leviatán y luego hacer un lugar lo suficientemente grande como para que jugueteara con seguridad. Tenía una cola corta como la mayoría de los pliosaurios y plesiosaurios, y no tenía la forma de aleta caudal de un ictiosaurio como el Ophthalmosaurus, del cual se alimentaba. Tenía 4 aletas formadas a partir de las 4 extremidades. Estas aletas se podían usar de manera independiente para cambiar de rumbo o todas juntas para obtener mayor velocidad, considerándose que podría alcanzar una velocidad máxima de 45 km por hora. Estos animales se alimentaban de presas tan variadas como peces, tortugas, ictiosaurios, tiburones, plesiosaurios e incluso pterosaurios, y de algún dinosaurio desprevenido que se acercara a la superficie del mar. Era ovovivíparo, debido a que era un animal grande para salir del mar, con un peso de 4.5 toneladas, con lo que al salir del mar se ahogaría. Estos animales tenían las fosas nasales muy pequeñas para su tamaño, lo cual indica que posiblemente respiraba por la boca. Kronosaurus. Los cronosauros fueron unos gigantescos reptiles marinos carnívoros, los más grandes de entre los plesiosaurios conocidos, que vivieron desde mediados hasta finales del periodo Cretáceo, hace 120 millones de años. Poseían un cráneo robusto que medía hasta 2.7 metros de largo. La mayoría de sus fósiles se han encontrado en Australia, donde se descubrió por primera vez en 1889 en Queensland, aunque el fósil más completo encontrado hasta el momento se descubrió en la localidad de la Villa de Leyva, en Colombia, en 1977. Plesiosaurus. Los plesiosaurios se habían adaptado a la vida en el mar mediante la transformación de las extremidades en aletas largas y estrechas. En lugar de presentar 5 o menos huesos en cada lado, llegaban a tener hasta 10. Tenían el cuerpo rechoncho y robusto y la cola corta. Al principio, los paleontólogos creían que los plesiosaurios utilizaban las aletas como grandes remos, es decir, que los movían hacia adelante y hacia atrás para desplazarse por el agua. Sin embargo, una teoría más reciente sostiene que movían las aletas verticalmente, como las alas de las aves. De ser así, los plesiosaurios volaban por el mar, batiendo las extremidades con un ritmo lento y continuado. Las aletas tenían forma de deslizadores, con los bordes delanteros convexos y los traseros cóncavos. El Lycoprion. Hasta 2013 los únicos fósiles conocidos de este género eran sus dientes dispuestos en espiral, recordando a una sierra circular. Todos los esqueletos de peces condrictios están hechos de cartílagos, incluidos aquellos de Lycoprion y otros eugenodontiformes. El cuerpo completo se desintegra una vez que comienza a degradarse, a menos que se conserve debido a circunstancias excepcionales. No fue hasta el descubrimiento del cráneo de un género relacionado con eugenodontiformes, Ornitoprion, que se descubrió que la espiral de dientes se encontraba en la mandíbula inferior. La espiral de dientes representaba todos los dientes que producía el individuo en la mandíbula inferior, siendo los viejos y más pequeños empujados al centro de la espiral por los nuevos y más grandes. Se han hecho modelos de la espiral de los dientes de Lycoprion. Brad Manson y el artista Ray Troll, autores del libro 1994 Planet Ocean: A Victorious Life,
The Sea and Dancing to the Fossil Record, describen e ilustran un ejemplo. Decían que no habían dientes en la mandíbula superior que hicieran oposición a la espiral de dientes de la mandíbula inferior. Ambos visualizaban que el animal tendría un cráneo alargado y estrecho, con un morro alargado como el del tiburón duende. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. No olvides tampoco suscribirte y activar la campanita para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. ¡Hasta pronto!